Buenas tardes. Mi nombre es Leslie Araceli Águiles, estudio la licenciatura en Administración de Empresas. Voy a exponer la fase 1, la identificación de los elementos en la elaboración de la Ley del Presupuesto General del Estado 2020. Como objetivos de esta fase tenemos conocer e identificar los elementos en la elaboración de un presupuesto de nación, así como la codificación por rubro económico de la programación o de las asignaciones que ampara la ley de los presupuestos y que así se asignan según la ejecución presupuestaria que tiene dicha ley. Primeramente, quiero mencionarles qué es un presupuesto. Un presupuesto para cualquier individuo, empresa o gobierno es un plan de acción que contiene las estimulaciones de los ingresos a obtener y los gastos totales a realizar durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, como vemos acá, un ciclo presupuestario es el que comprende las etapas dentro de la gestión financiera administrativa, en las que se desarrollan los procesos de formulación del presupuesto, que incluye de los primeros meses del año, la discusión o seguimiento y aprobación del presupuesto, el seguimiento y la evaluación del presupuesto para el siguiente año y la liquidación de este. También podemos decir que los presupuestos están organizados según las áreas de gestión que ve cada gobierno. Entonces, del presupuesto general del Estado actualmente se realiza bajo el enfoque de presupuesto por áreas de gestión. Estas áreas de gestión son las que conforman la Ley de Presupuesto General del Estado y estas son las siguientes. La conducción administrativa, que la comprende también los órganos legislativos, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de Justicia, la Presidencia de la República, entre otros. La Administración de Justicia, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social, el apoyo al desarrollo económico, la deuda política, las obligaciones del Estado y la producción empresarial pública. En esta última podemos ver que están conformadas la Lotería Nacional de Beneficencia, la Comisión Portuaria Hidroeléctrica del Río Lempa y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. De acuerdo a esto, podemos decir de que según el área de gestión determinada, así es como se va generando el presupuesto. También vamos a ver el proceso de formulación y aprobación de la ley de presupuestos. Esta ley se formula de acuerdo a 4 áreas en específica del gobierno. Como en principal vemos el Ministerio de Hacienda, que es el que prepara la política presupuestaria. En este también presenta una política presupuestaria a todos sus ministros. Y estos, el presidente de cada uno de los consejos de cada ministerio es el que analiza y aprueba la política presupuestaria, o sea, la designación de los fondos a cada uno de sus rubros. Y de acuerdo a esto también vemos que la comunicación de los techos y política presupuestaria quiere decir de que el Ministerio de Hacienda le dice hasta dónde va a ser su presupuesto dentro del siguiente año. Y para preparar esto, se prepara la ley del presupuesto institucional, o sea, cada uno de los ministerios prepara su presupuesto anual. El análisis e integración de los proyectos del presupuesto institucional. También se analiza y se aprueba esta ley. Pero a causa de eso también tenemos que la Asamblea Legislativa es la que analiza el proyecto de ley y es la que aprueba el proyecto a la ley de presupuestos. También el presidente de cada Consejo de Ministros sanciona y manda a publicar al diario oficial ya cuando la Asamblea Legislativa ha aprobado dicho presupuesto.
También podemos ver que los ingresos del presupuesto general del Estado son ingresos corrientes, ingresos de capital, financiamiento o ingresos de contribuciones especiales. Como vemos, los ingresos corrientes son más que todo tributarios, no tributarios, la venta de bienes y servicios, financieros y otros. Transferencias corrientes. También los ingresos de capital tenemos la venta de activos, transferencia de capital o la recuperación de inversiones financieras. Los financiamientos también están colocados en los títulos valores en los mercados nacionales y extranjeros. La contratación de expresitos internos y externos. Ingresos a las contribuciones especiales que tiene el Estado. Como sabemos, sobre el diésel y gasolina, por la libra de azúcar extra que se vende, sobre las bebidas alcohólicas y para la promoción de centros turísticos, también para la estabilización de tarifas del servicio público de transporte. También podemos ver que aparte de los ingresos que tiene el Estado, tiene gastos. Estos tienen gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras, costos de contribuciones especiales y costo previsional. Los gastos de consumo, gestión operativas, se encuentran en los gastos corrientes, también los gastos financieros y otros, y las transferencias. Los gastos de capital son las inversiones que hace de activos fijos, de capital humano o transferencias de capital e inversiones. Las aplicaciones financieras son las amortizaciones del endeudamiento público interno y como el externo también. Los gastos de contribuciones especiales los están conformados por el Fondo Solidario para la Salud, el Fondo de Conservación Vial, a la Corporación Salvadoreña de Turismo, al Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, al Viceministerio de Transporte y a la Seguridad Ciudadana o Convivencia. El costo provisional también viene del financiamiento de pensiones o del fideicomiso de obligaciones previsionales. También podemos ver que acá están las secciones del contenido de la ley de presupuestos. Vemos que como en la sección A, el presupuesto del Estado está constituido por el órgano legislativo, judicial, órgano ejecutivo, ministerio público y otras instituciones, obligaciones del Estado. También van incluidas la deuda política, las transferencias varias o las contribuciones especiales. Pero también en las secciones B tenemos presupuestos especiales y que están constituidos por instituciones descentralizadas, no empresariales, o las empresas públicas financieras. También vemos en la sección C el sector público no financiero. Este está conformado por el gobierno central. Vemos que tiene las alcaldías, las instituciones descentralizadas, no empresariales y las empresas públicas. El articulado comprende las 17 disposiciones que reglamentan la operatividad de la ley de presupuestos. En esta nosotros vemos que está conformada por estas 17 disposiciones que se deben de cumplir para poder formar o para poder llegar al contenido de la ley de presupuestos. También quisiera agregar a lo anterior la forma en la que el Estado lo va constituyendo su presupuesto. Entre el Ministerio de Hacienda, como lo decíamos, y otra de las instituciones también está la Corte de Cuentas, que es la que fiscaliza que la ley del presupuesto incluye todos los gastos e ingresos que tiene cada uno de los ministerios que se respaldan sobre este presupuesto.
Como segundo punto, la política presupuestaria. ¿Qué es una política presupuestaria? La política presupuestaria es la que determina el marco macroeconómico sobre el cual se sustentará el presupuesto para dicho año. Las prioridades y las políticas se orientan a la asignación estratégica de los recursos, las principales medidas en materia política de los ingresos, gastos y de financiamiento. También vemos que esta política presupuestaria la establecen los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, así como a partir del artículo 40 de su reglamento, y su ámbito de aplicación abarca todas las instituciones que conforman el sistema financiero. Así como vemos que la orientación y el contenido de esta política tiene como base la sustentación de las principales prioridades del plan de gobierno y las proyecciones fiscales en un mediano plazo o en un corto plazo con el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Hacienda. También vemos que para el proceso de formulación del proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal, en cual se realizará por la metodología del presupuesto por áreas de gestión, el Ministerio de Hacienda continuará desarrollando diferentes actividades para la implementación de dicho presupuesto. Entonces, vemos que como las prioridades en el contexto de un plan de gobierno y los planes estratégicos institucionales, podemos ver que cada gobierno tiene un plan que lo constituye el instrumento de política gubernamental que estará orientado a convertir el aparato de gobierno en ser más eficiente. Pero ¿cuáles son sus líneas de acción para poder operar o para poder apoyar? Estas son las que él deberá de permitir optimizar todos los recursos que tiene, como son la educación. Aquí va a empezar a revisar todo, aparte de infraestructura, formación docente y una política integral para cada niño. La salud también, mayor control territorial, el fortalecimiento y desarrollo de la forma más eficaz de gestión de salud con los mejores mecanismos de compra conjuntas. Y así sucesivamente, la seguridad pública, vemos también mayor control territorial, la infraestructura, brindar mayor mantenimiento a las redes del país, a la agricultura, actualizar las políticas agrarias, la economía, garantizar la cobertura plena de la vida de la población, turismo, alcanzar una mayor penetración en los mercados, política exterior, trabajar en el fortalecimiento de una relación bilateral con los diferentes países, el medio ambiente, la implementación de la evaluación ambiental y social, la cultura, modernización de la red de bibliotecas para dar mayor acceso a la información que se tiene, cultura, juventud, deportes y mujeres, para la creación de un plan de la juventud y formación de capacitaciones a partir de talleres, modernización del Estado de innovaciones tecnológicas, derechos humanos, transparencia y corrupción. También tiene planes estratégicos y políticas institucionales, parte del gobierno como del órgano ejecutivo. Estas deberán de ajustarse al cumplimiento de los objetivos y prioridades que las prioridades y proyectos del plan de gobierno. Cada órgano del Estado tiene que adecuarse a hacer lo que le corresponde, como que los órganos ejecutivos establecen los objetivos, estrategias y acciones que orientan a la gestión de sus diferentes instituciones, los cuales deberán articularse con un plan de gobierno. El órgano judicial tiene que la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo del que el juzgado en materias constitucionales, civiles, penales, mercantiles, laboral, agraria y lo contencioso administrativo. El legislativo es el que ejerce la función de legislar o sea, de decretar, interpretar, reformar o derogar leyes. El Ministerio Público se enfoca en accionar las funciones relacionadas a la defensa de los intereses del Estado y otras entidades que orientan sus acciones al cumplimiento de las funciones de fiscalización de Hacienda. También
vemos que las metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal, esto también se da con el propósito de garantizar la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas y hacer congruente el presupuesto con las metas establecidas en la Ley de la Responsabilidad Fiscal. Los presupuestos también están ligados a programas con enfoque de resultados. Estos se dan con el propósito de fortalecer la gestión presupuestaria para mejorar la asignación y elevar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado y transformar el presupuesto público en un instrumento de gerencia y de transparencia. También hay normas en las cuales se regula para la formulación de los presupuestos. Las normas generales constituyen los lineamientos técnicos, metodológicos que permitirán a las instituciones públicas programar y formular su proyecto de presupuesto en articulación con el plan de gobierno. Estas normas establecen los requerimientos generales que se deben de cumplir en el proceso de la programación. Pero hay una que me llama la atención, que es las normas relacionadas con la inversión pública, financiamiento y endeudamiento público, que se divide en 5: inversión pública, financiamiento y endeudamiento público, instrumentos técnicos y legales, responsables y un calendario de actividades para la ejecución del presupuesto. Como vemos, esta es una pequeña presentación que les quise hacer sobre la elaboración de una ley de presupuesto general del Estado del 2020. Muchas gracias.